Durante siglos a las brujas se las consideró como algo prohibido. Eran feas, viejas, que robaban nenes, pero la historia era completamente distinta. Las llamadas brujas fueron curanderas, parteras, inteligentes y sabias, y por eso fueron perseguidas. Y el cine, como reflejo de cada época, contó esta historia primero desde el miedo y después desde la libertad. Hoy en este video vamos a ver cómo cambió la imagen de la bruja a lo largo de los años desde la perspectiva del cine y la televisión. La caza de brujas en Europa y América no fue un mito, fue una forma de control, un castigo hacia las mujeres que sabían demasiado, pensaban distinto o simplemente vivían fuera de lo que se consideraba normal. A muchas las llamaron brujas solo por saber curar, por conocer los secretos de la tierra, por no casarse o decidir sobre su cuerpo. La palabra sirvió para disciplinar, para señalar, para decir esto no se puede hacer. Y por eso el cine tomó todo ese imaginario medieval y lo transformó en imagen. La capucha, la nariz puntiaguda, la escoba, el caldero. La bruja se volvió ícono del miedo, una caricatura que condensaba siglos de prejuicio. Pero detrás de esa figura había algo mucho más profundo, una historia de mujeres que incluso en medio del terror se animaron a tener poder. Y ahí comienza nuestra historia, cuando el miedo se convierte en representación. En el Hollywood clásico, la bruja era directamente el mal. No había matices, era la encarnación de todo lo que el mundo temía de una mujer con poder. La reina de Blancanieves es el mejor ejemplo. Una mujer hermosa, inteligente, vanidosa, que se atreve a mirarse al espejo y a desear más. Y eso en ese momento era imperdonable. Su castigo llega cuando se transforma. Pierde la belleza, la juventud, la voz. Y acá el mensaje era claro: si te salías del papel que te dieron, vas a ser castigada. En El Mago de Oz esa idea se vuelve todavía más evidente. La bruja malvada del oeste tiene la piel verde, una imagen imposible de ignorar en pleno auge del tecnicolor. El miedo se vuelve un espectáculo, ya no se trata de esconder a la bruja, sino de ponerla en primer plano y convertirla en un ícono. Básicamente es el mal hecho color. Pero en los 70 el cine empieza a cambiar. Suspiria de Darío Argento transforma la figura de la bruja en algo mucho más complejo. Esa academia de danza donde se esconde un aquelarre es un espacio de poder femenino, de belleza y de muerte. Todo es color, ritmo, cuerpo, y lo que antes era una víctima ahora está en el centro de la escena. Acá el miedo ya no viene de la bruja, sino de lo que representa: mujeres organizadas, inteligentes y conectadas entre sí. Desde ahí el mito empieza a reescribirse y la bruja deja de ser una sombra y empieza a mirar de frente. En la televisión, la bruja dejó de vivir en los bosques para mudarse al living. Hechizada fue la primera en hacerlo. Samantha tenía poderes infinitos, pero cada vez que los usaba, algo se desordenaba. El marido se enojaba, la suegra la vigilaba, los vecinos sospechaban. Era una mujer capaz de cambiar el mundo con un chasquido, pero vivía haciendo malabares para parecer normal. En el fondo, Hechizada es una comedia sobre los límites que la sociedad le pone a una mujer poderosa. Ella se ríe de los roles de género, pero también los repite, atrapada entre la magia y la rutina doméstica. Es brillante, pero tiene que esconderlo, y eso dice mucho sobre los años 60, una época que quería mujeres encantadoras, pero no demasiado libres. Pero en el año 2005, Hollywood decide volver a mirarse a sí mismo con la película de Hechizada, protagonizada por Nicole Kidman. Esta película es casi una broma del destino, una bruja que interpreta a una actriz que interpreta a una bruja. Una historia que se ríe de cómo la industria suavizó a las brujas durante décadas, volviendo inofensivo algo que en realidad siempre fue subversivo. Es el momento en que la televisión y el cine se dan cuenta de que la magia en manos de una mujer nunca fue solo un truco, fue una forma de resistencia. En los 90 esa idea se vuelve adolescente con Sabrina la bruja adolescente. La magia aparece como un reflejo de lo que es crecer, aprender a controlarse, equivocarse, probar quién sos. Sabrina no quería dominar el mundo, solo quería entenderlo. Y eso es lo que cambia todo. La hechicería ya no es una amenaza, sino una forma de encontrarse. Años más tarde llegan las escalofriantes aventuras de Sabrina y el tono se oscurece. Lo que antes era comedia se convierte en una historia sobre pactos, poder y deseo. La bruja ya no se ríe del sistema, lo enfrenta y su magia no busca encajar, busca liberar.
A finales de los 80 y durante los 90, las brujas se reinventan. Ya no viven escondidas ni son figuras de terror, son jóvenes, deseantes y poderosas. El cine empieza a mezclarlas con el lenguaje del feminismo pop, con una estética más rebelde y cercana. Las brujas de Eastwick se anima a ir más lejos. Tres mujeres aburridas de su vida en un pequeño pueblo invocan sin saberlo al mismísimo diablo que llega con la cara de Jack Nicholson. Pero lejos de ser víctimas, ellas aprenden a dominar la situación. Lo que empieza como una historia sobre el deseo masculino termina siendo una venganza deliciosa. The Craft, o al español Jóvenes Brujas, marcó a toda una generación. Cuatro chicas marginadas encuentran en la brujería una forma de equilibrar las cosas y de tomar el control, pero también muestra el costo del poder cuando una de ellas lo usa para vengarse y todo se desborda. El mensaje es claro: ser poderosa no es fácil en un mundo que todavía castiga a quien se sale del lugar. En Practical Magic va por otro camino. Habla del linaje, de las mujeres que heredan tanto los dones como las heridas. Es una historia sobre la familia, el amor, la pérdida y la sororidad. Dos hermanas que curan, que se protegen, que aprenden a romper los maleficios que les dejaron otras generaciones. Y en Hocus Pocus toma a las brujas clásicas y las convierte en estrellas de comedia. Ya no dan miedo, son exageradas, teatrales, entrañables. El terror se transforma en carnaval y lo que antes era oscuro ahora es pura diversión. En este periodo las brujas ya no se esconden, se divierten, se equivocan, experimentan y la rebeldía se vuelve pop. Y si nos acercamos más a este tiempo, el cine y la televisión volvió a mirar a las brujas desde otro lugar, ya no para temerles, sino para entender qué representan. Se trata de volver al origen del mito, pero con una mirada distinta, más política, más íntima y más consciente. La bruja de Robert Eggers es una de las películas que mejor lo muestra. Lo que parece una historia de terror sobre una familia puritana termina siendo el despertar de una chica que elige su deseo frente a una comunidad que la quiere sumisa. Al final la bruja no aparece como castigo, sino como liberación. Es el miedo transformado en libertad. En Hereditary, el linaje familiar se vuelve una maldición. Es el terror a lo que se hereda, a lo que uno no puede controlar. La brujería acá no está en los rituales, sino en la idea de destino, en la carga que pasa de generación en generación. Es una historia sobre heredar el dolor, pero también sobre lo que ese dolor puede despertar. The Love Witch, en cambio, es pura provocación. Con una estética retro de los años 60, habla del deseo, del control y de la mirada masculina. La protagonista usa el amor como arma, pero en el fondo lo que busca es romper el molde. La película se pregunta quién inventó a la bruja y con qué intención. Y en la televisión, con American Horror Story, Coven llevó esa reflexión a otro nivel. La serie combina el terror, el humor y la crítica social para mostrar un aquelarre contemporáneo donde la magia se hereda, se enseña y también se disputa. En ese mundo de brujas jóvenes y veteranas, el poder es tanto una carga como una conquista. Coven retoma los temas del linaje, la sororidad y el trauma colectivo y los traduce en una historia sobre raza, clase, feminismo y herencia. Las brujas ya no se esconden ni piden permiso, dirigen su propio aquelarre. Es el momento en que el mito se vuelve institución y la magia una forma de política. En el mundo hispanohablante, Aquelarre de Pablo Agüero revisa los juicios del siglo XVII y lo hace con una mirada hermosa y dolorosa a la vez. Las chicas no son demonios, son mujeres que cantan, bailan y se ríen mientras los hombres las juzgan. Es el poder masculino construyendo el monstruo que teme. Las brujas de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia se anima a convertir esa idea en comedia negra. Un grupo de mujeres se venga del machismo con humor, locura y exceso. Es una película que grita lo que muchos callaban, que es el miedo que los hombres sienten ante las mujeres unidas. Y en Gretel y Hansel de Oz Perkins, la historia del cuento clásico se da vuelta. Por primera vez, la protagonista no es una chica perdida, sino una que aprende a usar su poder.
Crecer ya no es dejar la magia atrás, sino entender de qué forma usarla. En todas estas historias, la bruja vuelve a ser lo que siempre fue, una mujer que decide, que se libera, que se permite el deseo. El mito se reescribe, pero la esencia sigue siendo la misma. El poder que da miedo cuando lo tiene una mujer. Pero en los últimos años, las brujas también encontraron su lugar en el universo de los superhéroes, un espacio que antes parecía reservado para los hombres o para los personajes que salvan el mundo. Pero acá la bruja no salva a nadie, se salva a sí misma. WandaVision es una historia de duelo. Wanda crea una realidad entera para no perder lo que ama y al hacerlo se convierte en la villana y en la víctima al mismo tiempo. Es una de las representaciones más potentes del dolor femenino en la cultura pop reciente. Una magia no viene del deseo de dominar, sino del miedo a quedarse sola y en ese gesto se vuelve profundamente humana. Por otro lado, tenemos Agatha All Along, un spin-off que lleva esa idea al terreno de la ironía. Agatha es una bruja, pero también es una showrunner del caos. Dirige su propio relato, manipula los hilos, se ríe de todo e incluso de ella misma. Es la bruja contemporánea convertida básicamente en meme, una figura que entiende cómo funciona la cultura de hoy, porque el poder lo tiene quien maneja la historia. Lo interesante es que tanto Wanda como Agatha ya no son la otra, la amenaza del pueblo. Son protagonistas, maestras de ceremonias, creadoras de su propio universo. En una época donde todo se filma y todo se comparte, la bruja sobrevive porque se adapta. Puede ser tragedia, comedia o trending topic, pero sigue teniendo el control, porque al final la magia más fuerte siempre fue esa, la de escribir su propio guión. Pero también existe otro tipo de bruja, una que no da miedo y que no busca ningún tipo de venganza. Una bruja tranquila, curiosa, que usa la magia para construir su lugar en el mundo. En Nikki, la aprendiz de bruja, o Kiki, entregas a domicilio del estudio Ghibli, la brujería se convierte en una metáfora preciosa sobre crecer. Acá Kiki deja su casa para aprender a vivir sola, para descubrir quién es y qué puede ofrecerle al mundo. No hay hogueras ni maleficios, hay trabajo, vocación y amistad. Su poder no tiene que ver con dominar, sino con cuidar. Es una historia donde la magia es un oficio, una herramienta para acompañar a los demás y donde la independencia se vive como un acto de fe en una misma. En medio de tantas representaciones de miedo, deseo o dolor, Kiki recuerda que ser bruja también puede ser algo simple, tener la valentía de seguir adelante aunque no todo salga como uno quiere. Es la magia más humilde y al mismo tiempo la más poderosa. Durante siglos, la figura de la bruja fue usada para disciplinar. Servía como un tipo de advertencia. Esto pasa si pensás por tu cuenta. Era una forma de moldear conductas, no de contar historias. Pero el tiempo y el cine fueron torciendo ese relato. A partir de los años 70, con la segunda ola del feminismo, la cultura empezó a mirar atrás y a preguntarse quién escribió el mito. El cine respondió a poco, pasando del miedo a la empatía, y lo que antes era una alegoría del mal se convirtió en una metáfora de la autonomía. La bruja pasó de ser el síntoma del desorden a ser quien lo explica. En paralelo, la cultura pop y los movimientos sociales resignificaron la palabra bruja. Ya no era una amenaza, era una identidad. Se convirtió en símbolo de resistencia, de conocimiento, de conexión con la naturaleza y con otras mujeres. Esa apropiación política cambió también la forma en que se filman sus historias. En el siglo XXI las brujas son espejos múltiples. Pueden ser víctimas o verdugos, diosas o vecinas, heroínas o memes. Lo importante no es su poder, sino qué hacen con él. Cada nueva versión cuenta algo sobre la época que la inventa, el miedo a la diferencia, la búsqueda de libertad, la necesidad de sanar. Por eso el cine dejó de exorcizarlas para escucharlas, y al hacerlo cambió su propio lenguaje, del fuego al deseo, del castigo a la elección, porque la bruja, esa figura que se niega a obedecer, sigue siendo una forma de pensar el poder, el cuerpo y la mirada.
Hoy ser bruja ya no es una condena, es una forma de existir, una manera de reclamar el derecho a narrarse, y el cine que alguna vez las quemó en celuloide, ahora las ilumina. ¿Y vos, qué bruja del cine o la televisión te parece más icónica o recordás más? Te leo en los comentarios y no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.